Bueno, y atención, porque a raíz de la situación que se vive en la Argentina, hablamos de alerta en los geriátricos. En Europa, la mitad de las muertes fueron en geriátricos. Vamos a hablar de esto con Elisabetta Piqué. Ella está en Italia. Beta, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el tema de los geriátricos es un tema, diría, el más terrible en este momento en toda Europa, como hoy justamente la Organización Mundial de la Salud dijo, la mitad de las muertes están allí, y en Italia ya hace varios días que estalló esto que es una catástrofe en la catástrofe, porque justamente las personas que más deberían haber sido cuidadas, las personas que son, como ustedes bien decían antes, la población que está más bajo riesgo con el coronavirus son los ancianos, y ha habido una masacre en las que se llaman aquí las RSA, Residencias Sanitarias Asistenciales. Hay miles de estas residencias sanitarias asistenciales, que es como le llaman acá a los geriátricos. Hay miles en toda Italia, de norte a sur, porque también vamos a recordar, Italia es uno de los países más viejos del mundo, con ese costado positivo de también la dieta mediterránea, el viejito en el pueblito que come bien y que vive hasta más de 100 años, pero también muchísimos en estas residencias sanitarias asistenciales. Y según números del Instituto Superior de la Sanidad de Italia, desde el 1 de febrero murieron en estas estructuras asistenciales casi 7.000 ancianos, el 40% por coronavirus. Casi 7.000 ancianos, y de eso el 40%, es decir, estamos hablando de cerca de 3.000 ancianos muertos por coronavirus. Exacto, por coronavirus. Ya se han abierto un mínimo de 22 investigaciones judiciales, acciones legales. El delito es homicidio culposo y epidemia culposa. Aquí ha habido, bueno, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, por supuesto, donde está habiendo una preparación mucho mayor, aquí la pandemia, esto ya se puede decir y lo dicen todos, tomó a todo el mundo totalmente impreparado. Esas pulmonías que ya se empezaban a ver muy agresivas en diciembre, recién empezaron a darse cuenta hace 2 meses, se cumplieron 2 meses cuando se detectó el primer caso italiano de coronavirus, cuando a alguien se le ocurrió hacer un test diagnóstico. Mira, Beta, ya que hablas justamente de test, ¿no? Recién veíamos el ejemplo de un geriátrico aquí en Buenos Aires, que compraron los test ellos mismos en el geriátrico, los propios adultos, las propias personas mayores, sus familiares, y se anticiparon. ¿Qué pasó allí en Italia con los geriátricos? ¿Se hicieron test a los adultos mayores o no? Con los geriátricos hubo, por eso te digo que se investiga por homicidio culposo, porque hubo muchísimas cosas que no funcionaron. Primero de todo, imaginen, hablaba, hace 2 meses se detectó el primer caso, 21 de febrero, en Codogno, como saben, en Lombardía, y recién se sabe que el 3 de marzo se prohibió a estas residencias para ancianos, se prohibió la visita de los parientes. Es decir, hasta el 3 de marzo siguió entrando y saliendo muchísima gente, lo cual se sabe es peligrosísimo, porque también ya se sabe que hay muchísima gente que es asintomática, es decir, empezó a circular el virus ya desde hasta el 3 de marzo, que solo ahí es que prohibieron las visitas de familiares. Por otro lado, y este es otro tema también que es increíble, y justamente por eso aquí se ha desatado un verdadero escándalo, hasta mediados de marzo, en muchísimas de estas residencias para ancianos, se prohibió el uso de barbijos. ¿Se prohibió? No solamente no se alentó, sino que se prohibió. Prohibió el uso de barbijos para no asustar a los huéspedes de las estructuras. Hay denuncias de enfermeras que llevaban de un sector a otro a ancianos sin estar protegidas ni las enfermeras ni los ancianos, así que se han contagiado. Ustedes saben que aquí en Italia el tema de los médicos que han muerto es impresionante. Sube con el correr de los días este listado de médicos muertos, que son más de 40 ya, pero bueno, en estas residencias, así que comenzaron a contagiarse no solo los ancianos, sino también las personas que los cuidaban,
médicos, enfermeros que empezaron a faltar. Y por último, y esto es lo más grave de todos, también hubo una ordenanza, porque por supuesto pasó en toda Italia, pero sabemos que Italia se encuentra, es como que son dos países, el norte y el sur, porque dentro de todo el centro y sur se ha contenido y hay muchísimos menos muertos y casos de contagio, sino que el gran epicentro estuvo fue en Lombardía, ¿no? Piemonte, Véneto, Emilia-Romagna, Liguria, es decir, en el norte. Bueno, hay una ordenanza del 8 de marzo en la Lombardía, cuando fue el momento del pico, que estallaban los hospitales, que estaba prácticamente todo colapsado, una ordenanza que indicó que había que llevar a los enfermos de COVID no graves a estas estructuras. Así que imagínense estas estructuras, digamos, estos hogares para ancianos donde empezaron a llegar los enfermos COVID con síntomas leves, que no estaban preparadas ni para tener... Perdón, Beta, a ver si estoy entendiendo bien, porque me parece una locura lo que estoy escuchando. La ordenanza indicaba que si existían enfermos contagiados con coronavirus de forma leve, se los traslade a los que aquí llamamos geriátricos. Exactamente. Esto por eso te determina por qué... Es asesino. Por supuesto, y por eso hay muchísimas acciones legales, justamente porque ahí, bueno, fue un descontrol total. Como ya decía, aparte que son estructuras que no tienen un personal, preparado para una emergencia de este tipo. Estructuras que hasta último momento no tuvieron ningún tipo de dispositivo de protección, y además estructuras donde comenzaron a llegar realmente personas ya contagiadas, leves, y donde que fueron puestas en sectores que tampoco estaban preparados para ser aislados. Es decir, fue, digamos, una gestión desastrosa, que por eso han empezado a investigarse. Hay también muchísimos parientes, por supuesto, de todas estas personas ancianas, que de repente, además, que no podían entrar más, llamaban y no contestaban. Hay casos realmente terroríficos. Aquí también en Roma el caso de una familia que denuncia, que aquí también en Roma el caso de una familia que denuncia que, bueno, que tenía a su pariente ahí internado, que empezaron a llamarlo, y que una persona que además físicamente estaba muy bien, que tenía, bueno, sí, sus años, pero que estaba físicamente bien, que de repente empezó a estar mal, hasta que llaman y le dicen, no, estamos por trasladarlo a un hospital. Siguieron llamando, y esta persona nunca fue trasladada al hospital y murió sola, abandonada en su cuarto. Es decir, hay historias de todo tipo tremendas, por eso hay también acciones judiciales. Sí, bueno, Beta, pensaba, ¿no? La verdad que las historias que contás son desgarradoras. Las imágenes que uno ve aquí mismo en Argentina cuando se los traslada son desgarradoras también. Pienso en, sí, va a haber una catarata seguramente de acciones judiciales, pero esto no resuelve nada. Ese momento se vivió igual, esa vida se perdió y no vuelve atrás. Digo, es terrible lo que estás contando. Es un nivel de destrato hacia la persona mayor que no se entiende. Yo no sé si hablaría de destrato, sino realmente que aquí estamos manejando unos números que, por suerte por la Argentina, no tienen absolutamente nada que ver. Son números espantosos. Estamos por llegar a los 26.000 muertos. Hoy las últimas cifras, que además también sabemos que son cifras, porque hay más. Por ejemplo, los de estos viejitos de las estructuras no están contabilizados, es decir, pero las cifras, digamos, oficiales, 25.549. Es decir, aquí yo no sé si hablaría de destrato, pero sí que se ha generado una situación realmente que han tratado todo el mundo de hacerlo mejor, y que ha habido muchísimos errores. Creo que negligencia, justamente se está investigando, pero también hay otro caso que ahora recuerdo, de un médico que se quedó solo prácticamente en una de estas estructuras para ancianos, porque repentinamente, bueno, empezó a faltar la gente porque se contagiaban. Es decir, está bien, existe un desborde, está muy bien lo que estás explicando. Digo, claramente existió un desborde y existe un desborde por estas cifras que vos estás mencionando, ¿no? 26.000 muertos, todo de golpe, el sistema de salud colapsado, pero después también existen decisiones como esta ordenanza que nos contabas hace un rato, o la de trasladar a enfermos con coronavirus a geriátricos, que
que no tienen que ver con un desborde, digo, es desinteligencia pura, negligencia de mínima. Sí, justamente este caso que te contaba sucedió en Lombardía y sucedió además en un instituto, que es un instituto famosísimo, además considerado el mayor polo geriátrico de la Lombardía y considerado la mayor excelencia, centros que son históricos, que justamente considerados buenísimos. Este es el Pio Albergo Tribuzio, que además es famoso, este Pio Albergo Tribuzio, por el comienzo recordarán 1992, cuando estalla todo lo que se llamó Tangentopoli, la operación Manos Limpias, los fiscales, todo este escándalo de coimas, de financiación de partidos políticos por parte de empresas, que luego decapitó los partidos tradicionales de Italia. El primer arrestado de Manos Limpias fue un director de este Pio Albergo Tribuzio, este famosísimo polo geriátrico de Milán, que fue encontrado allí tirando en un váter una coima. Así que además todo ese tema. Y varios años después que habían ingresado la policía financiera, volvieron a ingresar allí con máscaras, guantes y todo lo que es, secuestrando todo lo que es cartillas médicas, porque además desaparecieron radiografía de las cartillas médicas de los pacientes. Ha habido un desastre porque, lo que decís vos está bien, ha habido evidentemente negligencia y por esto hay, hipótesis de delito, homicidio, epidemia culposa, exactamente. Beta, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre es un placer hablar con vos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y ayer lo hablábamos, ¿no? Los humanos nos hemos guardado necesariamente por esta cuarentena.